perfecto, te escucho, estaba esperando que te conectes y ya está entrando gente, así que Buenísimo. estamos Es que recibiendo un montón de... tengo unos cositos nuevos y quería saber si se escuchaba bien, porque Sí, se no escucha sé. perfecto, Sí, bueno, perfecto. ¡Qué bueno! se escucha perfecto. ¡Qué Viste que bueno está verte ahí! buenísima esta Me conexión. Bueno, encanta. estamos con una diferencia horaria, son las 18 horas aquí en Argentina, en Posadas, vos estás en Alpedrete, 22 horas 02 en Alpedrete. De Sí. noche, Alpedrete queda frío. en España, en Madrid, frío. Sabes que la luna llena, que la estaba esperando, no se ve porque está nublado otra vez, pero bueno, esto es lo que hay. Invierno. Bueno, nublado, invierno en España y nosotros acá estamos con un calorcito en Posadas y con lluvia en este momento. Así que estamos Qué bien. transmitiendo con lluvia desde acá. Meli, Claro. mira, para que todos sepan, yo creo que te conoce un montón de gente, no necesitas demasiada presentación, pero de cualquier modo, para los que no te conocen, en principio Melania del Longo es mi hermana. Eh, con Melania nos une una relación de muchísimos años, nos llevamos menos de un año y hemos compartido un montón de historias desde el crecimiento, desde la adolescencia, el estudio en la universidad. Bueno, cada uno se recibió, seguimos viviendo juntos, ya de recibidos hasta los 27, 28 años, y bueno, después cada uno siguió su camino, yo en Posadas, vos en España, pero no solamente en España, porque has sido itinerante, medio nómade en algunos aspectos, y has desarrollado en los últimos 20 años una excepcional carrera, desempeñándote, desarrollando, enseñando sobre todo y viviendo en primera persona el tema del yoga. Y yo me dedico a la ginecología, veo muchos pacientes que, bueno, a la mujer, que es la misma mujer en diferentes etapas de la vida, en donde uno le dice que tiene que hacer cosas por su salud, desde la nutrición, el mantenimiento del peso, la estabilidad emocional, y siempre queda algo que es ese algo más, ¿no? Es el decir algo no solamente en lo físico, no solamente en la nutrición, sino en la estabilidad emocional. Y si pudiéramos tener algo que conjugase todo esto sería ideal. Vos, maestra de yoga, quiero que nos cuentes un poquitito qué representa el yoga, qué haces vos y después lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida de la mujer y por último en lo que representa la endometriosis, enfermedad crónica recidivante benigna caracterizada por el dolor menstrual y el dolor que muchas veces se presente durante muchos momentos de la vida de la mujer, afectando la vida y que el yoga de alguna manera podría ser tomado como eh, como algo complementario en el tratamiento. Gracias por la presentación, me encantó la presentación. Ya te la quisiera yo devolver, pero no quiero aburrir a la gente. Vos sabés que antes de entrar acá pensaba en las cosas que nos unen a nosotros. Mi hermano Javier es médico, ginecólogo y cirujano. Y yo pensaba en las ventajas que tiene el encontrar puntos de unión, ¿no? Entre nosotros y nosotros dos, además de todas estas cosas que relataste que nos unen, también nos une el amor enorme por las mujeres, por los seres humanos, ¿no? Por las personas, no solamente como pacientes, sino como personas, como seres humanos y especialmente las mujeres. En este camino que yo elegí en la vida, que es muy parecido al tuyo, porque los dos elegimos estar cerca también de las mujeres y de los seres humanos en el camino de la salud y del bienestar. Particularmente me dediqué a una rama que es el Tantra, en el cual la mujer es especial, es particularmente especial, porque es la creadora de vida, la que lleva en sí el, el potencial creativo de la vida y de todos los aspectos que tiene la creación, no solamente de la vida en cuanto a la posibilidad de tener hijos, ¿no? Sino de crear, de manifestar, de la belleza,
del amor, de la receptividad. Y entonces, dentro de esta escuela, gran escuela que se llama Tantra, una de las prácticas es el yoga. Y el yoga visto desde esta escuela es una práctica que apunta a la salud integral de la persona, a la salud integral en el sentido de no practicar las asanas, que son las posturas que nosotros normalmente estamos familiarizados con el yoga en tanto a, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Voy a hacer algo con mi cuerpo, me voy a flexibilizar, no sé, me voy a estirar, voy a aprender a estar erguida o bueno, o con más posibilidades de despliegue corporal, pero el yoga es toda una filosofía de vida, ¿no? Es toda una práctica que sobre todas las cosas te diría que incluye muchísimo la presencia de la respiración eh, y sobre todo de los aspectos de lo que nosotros llamamos en sánscrito lo llamamos prana, ¿no? Que es la energía vital de la persona. Así se define a la, digamos que en nuestra historia, ¿no? Judeocristiana, el alma humana sería como el prana, ¿no? Esto que nos hace ser, esto que nos hace estar aquí, esa energía, ese hálito de vida, eso que aparece cuando nacemos o cuando entramos al vientre de la madre y que desaparece cuando morimos, eh, podría ser algo parecido a lo que se describe como prana. Entonces, en el yoga, esto es esencial, todo lo que hacemos, tanto corporalmente como con las respiraciones, con las asanas externas, o sea, lo que se ve externamente de los movimientos, como con la práctica de los órganos internos, es una práctica particular que se llama bandha, se establece una relación con nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, este contenedor del alma que somos, eh, orgánica, una relación orgánica, fluida, y a eso es a lo que apunta el yoga, ¿no? A que estemos como presentes y conectados o conectadas con ese ser completo que somos. Y en ese sentido, la práctica del yoga establece en nuestra vida una relación con nuestro bienestar y con nuestra salud. El yoga es importante practicarlo en tanto que nos pone en directo contacto y en directa presencia con la importancia que es estar bien, estar completa, sana, ¿no? Tratarme a mí misma y a mí mismo como un templo, como un templo, me refiero, uso del vocabulario este como más poético, pero también quiero traer acá a esta charla esa relación como sagrada con una misma y uno mismo, porque hacen a la salud mental también, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la ciencia, la práctica del yoga en realidad lo que hace es regular nuestro sistema hormonal, ¿no? Vos sabés que justamente lo que estás diciendo, vos sabés que los médicos tenemos una característica, es el escepticismo, es decir, no creemos en nada que Claro. no podamos comprobar. Es Uh-huh. decir, de alguna manera, si nos dicen una cosa, nosotros necesitamos, de alguna manera, encontrarle eh, la comprobación científica a las cosas. Y en esto voy a hacer hincapié porque una cosa es la indicación médica como un tratamiento primario y otra cosa es cómo de alguna manera nosotros complementamos. Y hay diferentes escuelas, hay, digamos, instituciones con mucho prestigio. No sé, se me ocurre ahora decirte Cochrane, que ha sacado trabajo justamente sobre el yoga para encontrarle esto, ¿no? Y resulta ser que en los trabajos científicos lo que encuentran, de alguna manera, después de analizar estudios, es que esto que vos comentaste en un principio, ¿no?
cuando el yoga era de alguna manera la posibilidad de integrar el alma, el cuerpo y la mente, y aparecían como de alguna forma algunas recomendaciones o algunos, no sé, motivos, intereses para practicar yoga, así como uno le dice, mira, tenés que mejorar tu dieta, tenés que balancearla, tenés que hacer ejercicio físico X cantidad de días por la semana, pero hasta un momento nosotros no le decíamos nada sobre cómo haces para regular el estrés y si existía algo para integrar. Y si tuviese que decirte una de las conclusiones que han llegado es que, bueno, de alguna manera aporta flexibilidad, reduce estrés, despeja la mente, favorece el descanso, alivia síntomas de algunas enfermedades. Para esto, ¿qué tenés que decir? Que todo eso sí es lo hace el yoga. Ahora está muy de moda el yoga y yo la verdad que me alegro mucho que esté llegando con tanta. La cosa más lo decís de la moda. Esto fue creado en la India, el yoga, y de alguna forma, fíjate lo que son las cosas y lo que es la historia, estaba, vos sabrás más que yo, por supuesto, yo me he tenido que poner a leer para poder hacer esta Sí, me entrevista encanta. con vos. Yo no practico yoga, indico yoga, yo hago Debería. mucho deporte, me vuelco a eso. Eh, el- lo- esto fue creado y fue de alguna manera, no sé si proscripto es la palabra correcta, pero vedado o solamente recomendado para los hombres en la India. Y hoy por hoy, más de, bueno, la mayoría, por lo menos en Occidente, que practican yoga son mujeres. Mira, yo te voy a contar una historia acerca de esto, porque es interesante esto que traes, lo de la historia del yoga. En realidad el yoga como disciplina es una disciplina que fue transmitida en los hogares, ¿no? O sea, era también como todas las disciplinas tradicionales se transmitían adentro de la casa. Por eso es importante cultivar la cultura de algo general, ¿no? No solamente, bueno, voy a practicar esto y después de 4 a 5 y después hago otra cosa, sino que es bueno ir estableciendo una cultura de algo, volver a esa idea tradicional de estarnos integrados con la naturaleza, con lo que hacemos, que lo que hacemos sea nuestro mindset, ¿no? Lo que tenemos grabado en nuestro sistema, ¿no? Nuestro software, digamos. El yoga entonces era eso, una práctica tradicional de la gente adentro de las casas, se transmitía de generación en generación. El tema de que fuera una práctica de hombres eh, fue sobre todo porque el yoga que nosotros conocemos nos llegó de la mano sobre todo de discípulos de Krishnamacharya, que fue un yogi muy importante del sur de la India, vivía en Mysore, y fue contratado por un rey de ahí, del palacio de Mysore, para que entrenara a los niños huérfanos del palacio. Eran niñitos y el sistema de entrenamiento que ideó fue un sistema de entrenamiento casi militar, ¿no? O sea, como muy focalizado en el cuerpo eh, y que tenía disciplina, ¿no? Que imponía cierta disciplina, porque era también para rehabilitar a los niños que padecían, incluso a él mismo, que padecían algún tipo de problema o limitación corporal. La que se formó, que nosotros la conocemos porque vivió en Argentina, la que se formó en el Palacio de Mysore y fue la primera mujer yogi, probablemente la primera maestra yogi de India también fue Indra Devi. Y resulta que este tipo de yoga fue llegando a Occidente y te lo explico para que entendamos por qué en India se practicaban los hombres, en teoría, y a Occidente llegan las mujeres, porque el yoga fue llegando de alguna manera, hay distintas corrientes, distintas versiones, no me voy a meter en toda la historia, pero básicamente llega en un momento en que las mujeres
estábamos como en la época de la Segunda Guerra Mundial, en que los hombres ya se habían ido a la guerra, a luchar, y las mujeres se habían quedado en sus casas, llevando adelante sus familias, ¿no? Y habían ejercido ese poder de llevar todo a la carga, el peso, y necesitaban, posteriormente, necesitaban era recuperar ese espacio de femenidad de alguna manera y de libertad. Las mujeres, esta es una de las olas del feminismo que coincide con la llegada del yoga, que era una práctica un poco física, así como una práctica, lo del Palacio de Mysore, ¿no? Una práctica más corporal. Y además muy apoyada por distintos elementos, como ladrillitos, sogas, no sé, cosas que le facilitaban la vida a estas mujeres que habían sido muy fuertes cuando los hombres se fueron a la guerra, y cuando los hombres volvieron tenían que ser ama de casa de nuevo, y ellas querían estar un poco haciendo algo, ¿no? Entrenándose, poniéndose, digamos, estirándose, se fue volviendo una moda también esto, como una expresión de la libertad que buscaban las mujeres en ese momento. Y entonces la expresión de la libertad buscada en ese momento se apoyó en la práctica del yoga como una práctica física. Les ayudaba a estar tranquilas y además a estar más como relajadas y además extendidas, estiradas, como sanas, ¿no? Y eso se fue divulgando por todas partes, tanto que llega a Hollywood, y la voy a mencionar porque es muy interesante en la historia del yoga entender que, por ejemplo, Jane Fonda, que a lo mejor mucha de la gente de ahora la tiene como una señora muy mayor, pero para en nuestra generación era una persona que se dedicaba al yoga a la práctica de estos deportes para las mujeres. ¿Te acordás que estaban muy de moda cuando nosotros éramos Sí, sí, chiquititos? por Los supuesto. programas de Amuchaste, y creo que se llamaba, bueno, eran como discípulas de Jane Fonda. Jane Fonda tuvo un papel muy interesante en la divulgación del yoga, independientemente del yoga que se trate o de la escuela que siga. Ella lo que hizo fue como ofrecer, mediatizar la posibilidad de que las mujeres desde sus casas, con el uso del televisor, que ya era como algo, ¿no? Como una fuente de comunicación importante en ese momento, que se empezara a popularizar el yoga. Y a partir de ahí, y de Indra Devi, que también vivía en Los Ángeles, ella se casó con un médico de California, se fue a vivir a Los Ángeles y se hizo famosa entre los actores y las actrices, y entonces el yoga se expresó desde Estados Unidos a nivel mundial como una práctica que empezó siendo una práctica más de mujeres. Pero un poco era por esta búsqueda de expresarse y de liberarse y todo eso. Pero mientras tanto también en los 60, acordate que hubo toda una movida de los hippies, que hubo mucha gente de esa generación que también viajó a India en busca de sus gurús. Los más famosos, por supuesto, son los Beatles, que estuvieron en Rishikesh. Yo estuve viviendo en Haridwar, que es otro lugar muy cerquita de Rishikesh, pero conozco el lugar donde estuvieron. Y, eh, y era como también, ¿no? Una tendencia, ir en busca de la salud, y bueno, y ahí también el yoga empezó a crecer entre mujeres y hombres. Pero es verdad que se difundió mucho entre las mujeres por una cuestión histórica, digamos, estaba preparado el terreno Para para que que se las mujeres difundan lo entre las mujeres. practicaran, Bueno, este claro. siglo es el siglo de las mujeres, porque de alguna forma, bueno, obviamente que fueron ganando terreno en todo, lo cual está absolutamente como tiene que ser, ¿sí? El tema de la igualdad. Y muchas prácticas de la mano de las mujeres llegaron a los foros internacionales, a la ciencia, y hay una asociación
es americana de lo que yo hago, que es la cirugía laparoscópica, se llama AAGL, que ya viene desde hace unos años, pero bueno, voy a contarte en el último congreso, que fue en noviembre, que obviamente fue todo virtual por el tema de la pandemia. Desde las 6 de la mañana habían clases de yoga online para los Ay, participantes del congreso. Y eso significó que en realidad es algo que existe, que está presente, y que la gente lo toma, ¿no? De alguna forma accede y lo lleva adelante y continúa esta popularización. Para volver al tema de la mujer, o para continuar en realidad con el tema de la mujer, y cómo va viviendo diferentes etapas de la vida y dónde de alguna manera tiene que estar, siempre hay que estar tranquilos, ¿no? Es difícil que uno lo diga y siempre le sale mejor arreglar los problemas a los demás y más difícil arreglarlos de uno, ¿no? Pero para, para que de alguna forma entendamos, la mujer va pasando con el mismo envase diferentes etapas de su vida. No significa que el hombre no las pase, pero en este caso estamos hablando, o nos interesa hablar específicamente de las mujeres. Y la mujer va teniendo desde su niñez, su entrada en la adolescencia, los cambios que aparecen con su pubertad, los descubrimientos, su vida en general, su vida sexual, los hijos, claramente, lo que sigue la menopausia, ¿no? Y cómo enfrentamos ese momento del cese de los periodos menstruales y lo que coincide, porque no solamente viene con algo orgánico o fisiológico, si querés, sino con lo que significa en general, esto que hablan del nido vacío, los hijos que se van, el marido, el 20 años de casado, bueno, todas esas cuestiones, y lo que le sigue a eso, que es lo que estamos viviendo hoy, que es lo habíamos conversado el otro día, justo que era la sí, sí. sexalescencia, que es la etapa esta, las mujeres tienen 60 años, están espléndidas, están liberadas económicamente, no hace falta criar hijos porque los hijos están grandes, tampoco les interesa criar los nietos porque los nietos los crían los hijos, y son dueñas de su propia vida, de sus propios actos, y de alguna manera también le pasan cosas y que las intenta resolver como puede. Entonces, en este caso, ¿cómo de alguna forma te parece a vos que el yoga integraría esto de cuerpo, mente y alma en estas diferentes etapas? Mira, vos sabés que cuando empezaste cuando contaste lo del Congreso en Estados Unidos y esta moda también que es tan bienvenida para todos nosotros de la práctica del yoga, te estaba escuchando y estaba pensando en lo lindo que es la integración, porque el yoga tiene algo que es muy particular, que es que une eh, lo que es positivo para el cuerpo, para la movilidad de lo que nosotros llamamos cuerpo, ¿no? O sea, como músculos, sistema óseo, todos los sistemas que nos componen, con la posibilidad de meditar, lo que se conoce como meditar, que es un proceso, un caminito para la relajación, ¿no? Para estar en en un pasaje más sereno de nosotros mismos, que nos permite ir hacia adentro, centrarnos y de esa manera, tanto moviendo el cuerpo como serenando la mente, estar uniendo, todo el tiempo estamos como integrando y uniendo, integrando y uniendo todas nuestras partes. Por eso es que tiene tanta aceptación el yoga ahora, porque nos permite, sin pensar mucho, decir, bueno, esto es un refugio para mí, esto es un lugar donde yo me centro, me concentro, vuelvo a mí. Y en el tema de las etapas de la mujer, hay algo que no es que el yoga nos permite, pero sí que es una buena herramienta para que nos pongamos en contacto en el transcurso de estos cambios que tenemos como personas y como mujeres en las distintas etapas, es que estemos como, que no nos descontactemos, que no nos eh, vayamos de ese centro que somos, de esa mujer que se transforma y que esa transformación no te saque de ti, ¿no? No te enajene, no te disturbie o no te haga
no haga que tus fluctuaciones emocionales sean tomen el timón de tu barca, ¿no? Y eso no es que sucede porque uno se la tenga que creer o porque uno diga, bueno, como yo practico yoga, voy a pensar que voy a vivir las etapas de mi vida de esta manera, ¿no? Aceptándolas. No es una cuestión de creencias, es un balance realmente, cuando te mencionaba el tema hormonal, la práctica del yoga y de la meditación en movimiento, sobre todo, lo que trae a nivel hormonal es un balance. Y ese balance hormonal hace que nuestras emociones estén balanceadas, y las emociones balanceadas nos permiten percibirnos a nosotros de una manera aceptándonos a nosotras de un modo más eh, sereno, pacífico, ¿no? Con cariño, con amor, con respeto, pero sobre todo con entendimiento de lo que me está pasando. Entonces, en este pasaje, este tránsito que hay como mujeres, que se nota mucho, ¿no? Porque un adolescente con toda su revolución hormonal y con toda su salida a la vida y su florecimiento no tiene nada que ver con esta sexagenaria de la que hablabas, y sin embargo sí tiene que ver la chispa de vida, el potencial de la juventud, ¿no? De la vitalidad, lo voy a llamar de la vitalidad. Che, te voy a decir una Que, cosa, te voy a interrumpir acá. sí, Vamos a cambiar el nombre de sexagenaria, porque según dice papá, viste que le impresiona cuando dicen el el octogenario, octogenario. octogenario o la sexagenaria. Debemos decir las exalescentes. Las exalescentes me encantan, me encanta, ¿eh? Aparte que ya nos falta poquito a nosotros. Eh, las exalescentes, claro, pero ¿sabes por qué? Porque esto te permite continuar con tu vitalidad, aceptando los cambios, porque es verdad que las mujeres nos transformamos, cambiamos, y que encontrar la hermosura en el cambio es, es nos corresponde a nosotras, no al otro. O sea, yo le podría decir a un hombre que siga viendo la belleza en mí, pero yo soy la que tengo que ver la belleza en mí, y solamente puedo ver la belleza en mí si estoy balanceada. Si estoy balanceada realmente, si estoy balanceada no solo espiritualmente, no solo emocionalmente o no solo físicamente, sino si todos esos aspectos de mí están en coherencia. Y en ese sentido el yoga ayuda, no sé, el yoga que yo practico, por lo menos nosotros no lo practicamos durante la adolescencia hasta que la persona no termina de crecer por un sistema, una cuestión de justamente de favorecer el crecimiento natural. Cuando en la práctica del yoga se habilitan eh, estados diferentes, ¿no? O sea, se hace que el prana, que es lo que te explicaba antes, se mueva de un modo diferente, se vitalice a la persona, y entonces durante la etapa del crecimiento, incluso hasta terminar la adolescencia, no es necesario, o sea, no hay que alterar, hay que dejar que eso, que eso suceda de manera natural. Y luego obviamente sigue la naturaleza de la vida, pero el yoga lo que te ayuda es a mantener ese estado óptimo de uno, ese estado óptimo según la edad que tenés, no el estado, no queriendo ser más joven de lo que sos o más madura de lo que sos, sino respetando tu edad cronológica, que tu vitalidad se actualice, ¿no? Y eso también de alguna manera opera de estas maneras que te estoy diciendo, y además también como si nosotros estuviéramos restaurando a nivel neurológico. Trabaja muy bien el yoga porque te da información. Hay unos estudios interesantes ahora que te cuentan que en realidad el yoga, para explicarlo fácilmente, lo que hace es establecer nuevas conexiones eh, entre los dos hemisferios del cerebro. Y eso, vos lo sabrás,
esas conexiones entre los dos hemisferios del cerebro son algo que no sucede todo el tiempo, o sea que hay que ejercitar. Por eso los griegos no hacían yoga, pero hacían gimnasia. La gimnasia era el yoga de los griegos, ¿no? Porque ellos, a través de la gimnasia, que ellos tenían mucho sentido. Yo estuve estudiando bastante cómo eran los gimnasios griegos y por qué hacían tanta gimnasia. Viste que para los griegos el cuerpo sano en la mente y la mente sana eran como un sistema juntos. Ellos lo practicaban para tener vitalidad intelectual, para sostener su estudio, su entendimiento, ¿no? El entendimiento de la vida. Y entonces el yoga también nos permite que al estar conectadas los dos hemisferios del cerebro, esto, esta salud mental, digamos. A mí no me gusta separar demasiado las cosas, pero bueno, la salud de nuestro cerebro, la oxigenación de nuestras células, la oxigenación de todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, sean una práctica cotidiana. Y es a través de eso que se me van incorporando como un nuevo software, o sea, se me va reemplazando el software, me refiero ¿no? al sistema. Nosotros tenemos como nuestro cuerpo es como un ordenador, ¿no? Viene con su hardware y nosotros le vamos poniendo los programas, descargamos apps, se nos descargan virus, se nos descargan gusanos, lo limpiamos, qué sé yo, pero lo elemental para la práctica del yoga es mantener nuestro sistema limpio de ese tipo de interferencias, ¿no? Y lo mantenemos limpio oxigenándolos y dándole de comer a nuestra mente inconsciente o a nuestro cerebro una información positiva de nosotras, una información que nos actualiza nuestra mirada de nosotras y nos hace seguir vitales y queriéndonos y como aceptándonos en los cambios, porque el gran problema, bueno, no sé si vos lo ves en tu consulta, pero el gran problema que pasaron muchas generaciones de mujeres es que no se podían aceptar, o sea, llegaban a una etapa de la vida en la que, bueno, como habían terminado ya su ser madres y ser buenas esposas y bueno, ya está, se había terminado la vida de alguna manera. Eh, pero el actualizarnos, el actualizar nuestra percepción de nosotros y de nosotras es lo que nos permite seguir viviendo, morando en este cuerpo, eh, como inventándonos nuevas maneras de ser y no pensando que ya nos está llegando al final de la vida, ¿no? Sino que el final de la vida llega cuando llega y yo voy eh, surfeando la ola y voy en mi plenitud, ¿no? Por eso es que ahora estas mujeres que vos estabas mencionando son las grandes reinas, porque ellas saben, ya Sí, sí, sí. tienen toda la experiencia que el resto de las mujeres no tienen y además tienen libertad y además tienen Exactamente. aceptación y además tienen Eso vitalidad en las convierte diosas. en sexalescentes, ¿no? Es decir, de alguna manera no tienen un límite como había antes, sino que van cambiando su límite, lo van poniendo más adelante. Entonces al principio empezamos con la sexalescencia, luego siguió la septalescencia y ahora ya están en la octalescencia, porque cuántas mujeres existen de 80 años que gozan de libertad y plenitud también en lo que ellas hacen, ¿no? Vos Sí, sabés que hay uno de los temas que involucra a las mujeres, que hay muy buenos lugares en España donde se trata el tema, no sé, me viene a la mente algunos lugares como en Valdebrón, en Barcelona. Eh, Hay una enfermedad que es la endometrosis. La enfermedad de la endometrosis es una enfermedad que es crónica, recidivante, benigna y que se caracteriza por un lado, dolor,
dolor con los ciclos menstruales, dolor que puede estar relacionado con la actividad sexual, dolor que puede estar presente durante todo digamos, todo el mes, por ejemplo, y también en algunos casos con la subfertilidad, es decir, que puedan tener menos posibilidades, no que no se embaracen, sino que hay como menos chances. Pero quizás el punto es el dolor, que ese dolor va afectando lentamente la calidad de vida, que hay que entender también que el dolor no es normal que a la mujer le duela con el periodo menstrual, eso hay que también erradicarlo, es una naturalización que existió a lo largo del tiempo y que a mí me gusta decirlo en forma también como para comprender que la Biblia dice parirás con dolor, pero en ninguna parte dice menstruarás con dolor, ¿no? Entonces, cuando empieza a menstruar con dolor, eso hace que sea un hecho no normal, empieza a afectarse, empieza a, a usar analgésicos, a hacer tratamiento, van por miles de médicos, nadie le da en la tecla y le empieza a afectar la calidad de vida. Empieza a afectar la calidad de vida hasta que, bueno, después de mucho tiempo se descubre, se instaura un tratamiento, que puede ser un tratamiento médico en un principio, que muchas veces requieren de cirugías, pero que el médico vuelve al punto y también les habla porque, como esto le está afectando la calidad de vida, el dolor es difícil de manejar, es crónico, le dice todo lo que hemos conversado actualmente, hasta recién, que era que haga actividad física, que no coma productos que afecten la oxidación, qué sé yo, entonces hay que ciertos Sí. antioxidantes que hay que consumir para mejorar eso. Eh, y, y también ahora empieza a incrementar o a aparecer de alguna forma el tema de esto de de la tranquilidad, no sé si la tranquilidad, digamos, del hecho de hacer algo para integrar todo esto acá. Vos recién lo nombraste como de alguna forma, bueno, meditar, algo para tranquilizar la mente y para sacar de lado el tema del dolor. Y el yoga ingresa en este punto y también aparece la recomendación que, más allá del tratamiento médico, que lo tienen que hacer en forma, digamos, anexa, forma complementaria, empieza cada vez a tomar más valor el hecho de practicar yoga porque integra esto acá. Sí. Cómo lo ves a eso? Mira, vos sabés que a partir de que nosotros empezamos a hablar de la endometriosis, yo había leído algo, porque me interesan los temas que hacen a las dolencias, más, lo que nos afecta a las mujeres modernas, ¿no? Eh, o por lo menos porque la endometriosis es una dolencia que se incrementó en los últimos tiempos, si vos sabrás más que yo, pero por lo que yo estuve leyendo, las estadísticas fueron subiendo, o sea, hay más mujeres con ese diagnóstico que hace 50 años atrás. Y se han mejorado mucho los tratamientos y bueno, y se opera y está todo eso. Y yo me puse a leer también y porque soy una gran estudiosa del Tantra, de la mirada del Tantra que tanto cuida, honra a lo femenino, ¿no? Y a la mujer en todos sus periodos, en todas sus etapas de la vida. Y entonces te diría que creo que es una buena decisión que el yoga y la meditación sean parte de la vida cotidiana de estas mujeres que padecen endometriosis. Lo ideal sería, como siempre, prevenir la endometriosis o prevenir cualquier tipo de dolencia, no solamente haciendo yoga, porque yo creo que ahí más que el yoga es volver a una relación de nosotras mismas como mujeres que nos ocuparnos de estar en lo femenino de una manera más calmada durante el transcurso de la vida, digamos, más a largo plazo. Una cosa es solucionar la endometriosis, que ahora vamos a hablar de ese tema, pero yo también quiero poder decir que es importante que nuestras nuevas generaciones de niñas, nosotros dos tenemos hijas jóvenes, ellas como que inicien esta vida de su juventud, la adultez, incluso tengan una mirada de lo que es ser mujer más serena, que puedan tener
una vida menos estresada, incluso con respecto a sus propios ciclos. Esto que mencionabas de la menstruación sin dolor, en realidad eh, no sé si es tan importante que haya o no dolor, porque el dolor también está sobrevaluado de alguna manera, ¿no? O sea, que la menstruación te venga con dolor o sin dolor, no es el dato es qué hago yo para mí durante esa etapa de mi vida. Por ejemplo, los tántricos, los tradicionales, en las mujeres cuando menstruan, se retiran, no están en la vida, o sea, viste que hay como una tendencia ahora de normalizar todo y decir, bueno, nada, te pones tampones y seguís tu vida normal y andás haciendo miles de cosas, nadás, no sé qué, vas a canto y Ya, vas a tus ya no, chicos al cole, más los trabajás, tampones, no ¿eh? más los tampones, la copita menstrual estamos a full. Bueno, la copa menstrual es mejor, gracias a Dios, pero lo que digo es que como esa actividad para normalizar la menstruación, pero por otro lado, no nos dedicamos tiempo a nosotras. Y por ahí, en realidad, por ejemplo, desde el punto de vista del yoga y del sistema pránico, del sistema energético de la persona, en por lo menos los primeros 2 días o 3 días de la menstruación, deberíamos descansar, ni siquiera hacer yoga, descansar, o sea, tener tiempo para descansar, no solamente tiempo, sino un lugar, un contexto en el que podamos estar con ese proceso como el proceso hormonal de variante que es, ¿no? Porque mientras menstruamos estamos, eh, Sí, o sea, cambio si nos hormonal. hacen hay un cambio, hay una transformación, entonces como respetando eso, como cuando tenemos fiebre, cuando tenés fiebre no salís a correr, no te pones a comer millones de cosas que te caen mal o que te requieren mucha energía para la digestión. Te quedas quietito y atravesás la fiebre, ¿no? O sea, te cuidás. Y con esto no quiero decir que la menstruación sea tener fiebre, pero es como empezar a integrar la posibilidad de que el cuerpo humano, que una relación diferente con nuestro cuerpo, una relación diferente con nosotras, en la que durante el transcurso de la vida nos permitamos un espacio de serenidad y un contacto con la naturaleza, un contacto con los ritmos. Nosotros perdimos los ritmos naturales. Nos levantamos a horas que nos acostamos a horas que no son normales desde el punto de vista de la naturaleza. Estamos muy escindidos de la naturaleza y entonces eso también, ese acopio de estrés, llamarlo estrés, pero lo podemos llamar de cualquier otra manera, ese acopio de nervios, de saturación eh, de nuestros propios límites, hace que lleguemos a una sintomatología como eh, bueno, la endometriosis, ¿no? Y entonces cuando llegamos a ese momento, ya el dolor es, es lo que hay que resolver, porque una mujer con una endometriosis no te está mintiendo un dolor, está teniendo un dolor, es invalidante para ella, ¿no? Además de que no puede, eh, sus menstruaciones son muy dolorosas, sus relaciones sexuales son muy dolorosas, su vida es dolorosa, o sea, el dolor con cualquier otra enfermedad u otra malestar también, ¿no? Son invalidantes. Ahora estamos hablando de endometriosis, pero la historia es cómo hacemos desde el yoga para que esa persona pueda mejorar su calidad de vida eh, con ese dolor que tiene. Y efectivamente, como vos dijiste, ¿no? El tema de meditar, yo soy más partidaria de la meditación en movimiento, o sea, de un yoga tranquilo, sereno, que te ayude a soltar el control, porque hay mucho de las mujeres, sobre todo, el control lo ejercemos desde nuestro útero. Hay muchas, bueno, hay estudios sobre esto, ¿no? Pero el control es lo que te hace estar en este estado, ¿no? Tus músculos, aunque no lo estés, aunque no esté en el nivel consciente,
cuando controlás la vida, cuando estás controlándola, que es lo que la mayoría de los seres humanos hace, porque si no, se le desmadra todo, cuando controlas la vida, tu, tu sistema está en un estado de alerta permanente. Cuando el sistema está en un estado de alerta permanentemente, los órganos sexuales son los que más se contraen, ¿no? El ano, los esfínteres, los órganos internos sexuales, ¿no? Y eso a lo largo del tiempo va generando dolor, estrés, dolor, ¿no? Con todas las consecuencias psicológicas y que puede llegar a tener eso. Pero entonces, en la práctica del yoga, que algunas escuelas o algunas personas o algunos profesores lo hacen concretamente para ese lugar, para esa zona, ¿no? Del vientre, para relajar, porque es lo que más duele, obviamente, igual que la cintura. eh, yo te diría que lo mejor es que la práctica sea una práctica integral, en la que uno pueda ir eh, como pidiéndole al resto del cuerpo, al resto del sistema, que, que sostenga ese dolor de alguna manera, que ese dolor no es que se desparrame por todo el cuerpo, pero que se amplíe, que salga de ese estado de tensión para buscar dispersar, relajarse en el resto de tu sistema, ir soltando el control mental, el control de la mente consciente y progresivamente esa actitud de estar eh, en tensión, porque cuando tenemos En dolor tensión además permanente. claro, nos Sí, sobretensamos, ¿no? Esto, como vos bien dijiste, apoyado con una alimentación sana, ¿no? O sea, hay un montón, yo también estudié, bueno, estoy leyendo mucho sobre distintos tipos de nutrición para este tipo de dolencias, pero te diría que cuando nombré, lo hice adrede, cuando nombré el tema de la vuelta a estar en contacto con los ritmos de la naturaleza, también estar en contacto con una alimentación cercana, ¿no? Una alimentación que no tenga, que sea más o menos orgánica, de la zona de donde uno vive y que de la estación. de la estación, exacto, para no complicarlo, porque las dietas son infinitas y Sí, también se sí, sí. ponen muy caras cuando son tan bio, ¿no? Pero yo soy partidaria de estar con con lo cercano, con lo más natural que hay y sobre todas las cosas los masajes. En medicina ayurvédica, el Abhyanga, que es un masaje que se hace con aceites en general de sésamo, bueno, depende del organismo que estés tratando, pero el sésamo es muy bueno y con determinadas hierbas, pero también si no hay sésamo y si no hay ese tipo específico de Claro, hierbas, tampoco. un masaje, no, sin complicar la vida, pero masajes con óleo, con aceite en la zona y en el resto del cuerpo alivian el dolor, alivian la tensión y además, sobre todas las cosas, Javier, alivian el estrés emocional, eh, el estrés emocional. Nosotros estamos Ahí, ahí quería tocar. permanentemente en un estrés. O sea, es que hay una cosa Sí, que tiene, obviamente que la medicina fue cambiando, va cambiando con los tiempos. Yo la tengo a Maca, eh, que está estudiando medicina y que obviamente le enseña una medicina distinta, mucho mejor de lo que yo aprendí, y por supuesto mejor, incluso que la que había aprendido papá en su momento, y que tiene que ver quizás con la empatía. Había algo que los médicos eran medio, lo voy a hacer, es una generalización, quizás no esté bien, pero había poco de empatía, ¿no? Y el paciente, en este caso las pacientes que tienen dolores, es difícil que encuentren a alguien que se ponga empático y que entienda lo que le pasa, ¿no? Porque dolor mejor tolerado es el ajeno, ¿no? Eso es cierto. claro. Entonces, Sí.
en el caso de cómo vos ves o cómo de alguna manera podrías tener una visión hacia los médicos con un mensaje para poder ponerse en ese lugar del otro, ser empático, ¿no? Y tratar de comprender también de alguna manera a los pacientes que presentan dolor, a los dolientes, a los sufrientes de alguna manera, y entenderlos mejor para aconsejarlos mejor, ayudarlos mejor y tratarlos mejor. Mira, yo creo que unas cosas que nos ayuda a todas las personas, ¿no? La profesión que vos tenés y la de médico es una profesión delicada, porque trata con las personas en un aspecto muy íntimo de la persona y aparte muy vulnerable, ¿no? O sea, cuando una persona va al médico está en su más vulnerable versión, porque hay algo detrás de esa relación que lamentablemente, a menos que estés un poco trabajado y evolucionado, tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿no? O sea, de, de alguna manera la relación con el médico o con los médicos te pone en contacto con la finitud, con algo que puede llegar a ser, o sea, puede ser, aunque vos estés muy en el proceso de decir, bueno, yo soy una persona que me cuido y entonces voy al médico para tener salud, eh, esa mirada de la salud que tiene la mayoría de la persona es una no enfermedad, no salud. La persona no quiere estar enferma, no es que no quiere estar sana. Entonces yo creo que una manera de ponerse empático, yo no soy médica, pero a mí me sirve mucho estar con el otro entendiendo que eh, primero que es como yo, ¿no? O sea, que es una persona que no tiene la herramienta que yo tengo, o intelectual, o la lectura, o la experiencia, o no ha pasado por un montón de cosas, pero es una persona que podría ser yo. Y que además es una persona que tiene miedo. Siempre en el fondo, a mí por lo menos me contacta con la empatía el hecho de pensar, o sea, de ponerme en la mirada del otro y decir, hay miedo. Incluso cuando esa persona está agresiva o cuando esa persona es insoportable como paciente, en el sentido, viste, que hay pacientes que son que quieren estar enfermos, que te piden una cosa, que no están enfermos, pero se quieren convencer o que están desesperados, ¿no? Que eh, esa desesperación que hace que te pregunten millones de veces, y lo estoy diciendo también, lo estoy adivinando un poco porque somos hijos de médicos y hemos pasado también por la experiencia de haber visto, ¿no? Esos pacientes que venían desesperados y pidiendo y preguntando y no sé qué. Y yo creo que algo que, no, que contacta con la empatía es todo el tiempo volver a o sea, como mirar a los ojos, al corazón de la persona, al corazón temeroso, ¿no? eh, y no perder el foco en que además, aunque uno sepa que no le va a salvar la vida, que vos también sos humano, o sea que vos no podés hacer más que darle una mano y que darle tus conocimientos y tenés toda la libertad, ¿no? En este camino, en esta profesión, eh, que, que si te está pidiendo ayuda, ¿no? Que te está pidiendo ayuda y que uno la ayuda la da con la escucha. Para mí, escuchar, el hecho de poder escuchar y dar un espacio para que la persona se exprese, hable, llore, grite, diga las cosas que tengan que decir, eh, solamente el espacio de la escucha a la persona la calma y a uno lo pone en un lugar de darse ese tiempito para uno también para conectar con el corazón del otro y volverse empático, ¿no? Entender, y no solamente entender cuando hay dolor, entender todo, entenderlo todo, entender incluso cuando no hay dolor, incluso Claro. cuando no hay enfermedad, ¿no?
pero claro. eh, creo que el silencio, cuando digo el espacio de la escucha, estoy hablando de un espacio de silencio en el que uno como médico, como hermano, ¿entendés? Como hermano del otro o como hermana de la otra, se calla la boca, no piensa ya en lo que sabe o en lo que no sabe, lo que estudió, lo que no estudió, y, y regala un silencio a la vida para que eso que está pasando se haga solo, ¿viste? Hay veces que uno tiene que soltar el control de lo que tiene que hacer y la Sí. vida se encarga lindamente. Aprender a escuchar más. Sí, sin duda, sin Aprender a duda. escuchar. Che, Meli, yo creo que hemos liquidado el tema. Bueno, no creo que lo hemos Liquidamos. liquidado porque esto da para hablar un montón más, pero creo que Otro, hace como una hora otro que... día, no, ahora cuando vaya a Posadas en algún momento te voy a hacer yoga. O sea, vamos a hacer Bueno, yoga. pero vamos a contar también que en los comienzos de la cuarentena dura hacíamos yoga familiar Hacíamos, sí. con, que no Los me del acuerdo si Longo eran los sábados. Moriconi, los Sí, sábados hacemos hacíamos. los sábados una sesión de yoga multitudinaria vía Zoom, que Sí, era ¿cómo se llama? Yogi, es el maestro sí, de yoga. sí, Bueno, era sí, la maestra de yoga. Bueno, excelente, Meli, me encantó que hayamos estado juntos acá haciendo bueno, nada, este aporte a la medicina y bueno, y viceversa, y que nos hayamos conectado de esta forma, hoy por hoy que nos da la posibilidad. Para los que no la conocen, bueno, Melania es mi hermana y además de ser yogi, es maestra de tantra, de yoga tántrico, así sería, ¿no? sí, Es periodista, o sea que ella es una gran comunicadora y la pueden leer, tiene su podcast y sus páginas y demás yerbas, así que pueden verla y escucharla y tomar clase, porque hay gente acá de Posadas que toma clase por internet con vos. Gracias, sí, es Mili, verdad. muchísimas gracias, Gracias, Javier. Me encantó, un placer, ¿eh? un placer Un honor. enorme y, y Te quiero, nos feliz vemos siempre. cumpleaños. Gracias, gracias. Un besote. Chao, Javi. Gracias a Chao. todos, por estar. Chao. Gracias a todos por estar presentes. Adiós. Chao, Sí. chao.